Hola a todos los asistentes, bienvenidos y gracias por estar aquí un viernes a la tarde, que ya sabemos que es un poco complicado así de cara al fin de semana. Me gustaría empezar dando las gracias a la Fundación Cum Laude y aquí a Ángeles por haber confiado en mí para hacer esta ponencia. Después también quisiera dar las gracias al Centro Cultural de la Diputación por habernos prestado estas instalaciones y a todos los medios que estaban por aquí fotografiando, grabando y demás. Y como no, pues a todos los asistentes que yo os comentaba un poco antes, gracias por un viernes a la tarde estar aquí. Empezaré un poco con un índice sobre lo que va a ser mi ponencia. Empezaré hablando sobre quién era Xaime Quesada, qué es lo que sabemos de él. Yo voy a aportar un granito de arena. Hay muchas personas aquí entre el público que seguramente después de esta charla pues podrá haber un poco un clima de debate, que van a aportar cosas seguramente más enriquecedoras y de lo que igual voy a contar yo. Después también hablaremos de la obra que conocemos, la obra que los orensanos pues conocemos de él, de las influencias que tuvo Xaime, de los grandes maestros y también de las primeras vanguardias y de las segundas vanguardias de ese arte del siglo XX, para después al final pues hablar de su obra posmoderna, meternos en la posmodernidad. ¿Quién era Xaime Quesada? ¿Qué sabemos? Es la pregunta, o mejor dicho, las preguntas que me planteo yo en un principio para que reflexionemos. Pues bien, todo el mundo, como muestra aquí una fotografía de él, le ponemos cara, sabemos quién era Xaime Quesada, sabemos que era un artista de Orense, estábamos familiarizados a encontrárnoslo por ahí, sabemos que nació cuando se estaba dando el bombardeo de Guernica en 1937 y que eso también marcaría parte de su obra. Y también sabemos que de niño y después al principio de su matrimonio residió en esta calle, en la calle Lamas Carvajal, que está muy cerca de aquí. ¿Qué más cosas sabemos de Xaime Quesada? Pues sabemos de su familia, que es una familia de artistas. Sus hermanos son artistas, sus sobrinos son artistas, su hijo fallecido también era un gran artista como su padre. Otra cosa que sabemos de él, que fue estudiar a la Escuela de Bellas Artes de Madrid, a San Fernando. Y luego después, una vez regresó, también sabemos que formó parte del grupo artístico O Voltaire junto a los Artistiñas, junto a otros artistas tan prestigiosos como Cisclo Manzano, Baltar, Buciños, que pueden ver aquí una fotografía de esas épocas de juventud. Algunos sabemos que fue Vicente Risco quien les dio este nombre de O Voltaire y que se reunían en el bar de Otucho, que está en la plaza Eironciño dos Cabaleiros. También algunos, sobre todo la gente más o menos de su generación, sabe de sus viajes. Yo simplemente voy a hablar de dos de sus viajes. Primeramente un viaje muy característico, que fue un viaje que hicieron alrededor del Mediterráneo, lo hizo con su esposa y con varios amigos. Y en este viaje, ¿qué pasó? Hicieron un viaje en un coche un poco particular de la época también, y cuando llegaron a Florencia, ¿qué pasó? Pues no tenían el dinero suficiente para continuar el viaje. Entonces, allí en cuestión de 4 días, Xaime se puso a hacer dibujos, vendieron esos dibujos y en esos 4 días hicieron 100.000 pesetas del momento, que era mucho dinero y les permitió pues continuar todo ese viaje. Me dijo una de las fuentes que entrevisté cuando hice mi proyecto que algunos de los dibujos los firmó como Carallo. Entonces igual si vamos a Florencia pues nos podemos encontrar un Xaime Quesada pero con esa firma tan curiosa. Y después ya más adelante en los 70 pues viajó a México. Fue un gran viaje ese viaje de México porque convivió con los grandes muralistas mexicanos, con Tamayo o con el propio marido de Frida Kahlo, con Diego Rivera. Después, ¿qué le permitieron estos viajes? Pues le permitieron adquirir conocimientos que aquí no era posible, todos lo sabemos, era la dictadura franquista, no llegaban ciertas corrientes, ciertos pensamientos, movimientos artísticos que se estaban dando fuera de España, precisamente por esa gran censura, y sus viajes pues le permitieron conocer todo eso. Después también fue reconocido por el propio Pablo Picasso como discípulo, pero esa anécdota casi que se la voy a contar un poquito más adelante. Luego también fue, como curiosidad, el inventor de la pateografía. Tengo aquí un recorte de periódico del año 60 que no se ve muy bien. La pateografía es un tipo de grabado y tiene varias obras
pues con esta técnica. Precisamente había que patear, por eso es la pateografía, fue el inventor. Y después, algunos saben, otros no, que en los fondos del Museo del Centro Nacional Reina Sofía hay un cuadro de Xaime Quesada. Esta obra que tenemos aquí, titulada Estío, porque en el año 1960 le dieron el primer Premio Nacional de Bellas Artes. Así que, como pueden comprender, es un artista bastante relevante que en el Centro Español de Arte Contemporáneo más importante, pues que tengamos una obra de él en sus fondos. Y para continuar con la charla, un poquito hablaré de qué obra conocemos. ¿Qué obra conocemos en general los orensanos? Pues por un lado me gustaría mostrar algunas de estas obras, son obras de particulares, la mayoría de ellas. Son obras muy dulces, obras hechas en pastel, en acuarela, en sanguina. También a veces hay grabados. La temática principal de estas obras pues es una temática muy dulce, son maternidades, son arlequines, niños y niñas, son unas obras muy dulces. Y esta es precisamente la obra más comercial de Xaime, la que más todos conocemos, la que él hacía realmente para vivir. Y después también otra obra que conocemos es esa obra de compromiso, obra que hacía para comisiones obreras, para el Partido Comunista. Siempre estaba dispuesto pues, a donar una obra por estas buenas causas, y también es el tipo de obra que muchos orensanos conocen y están familiarizados con ella. Pero no solamente tiene esa obra, sino que tiene influencias nuestro artista, otro tipo de influencias que era lo que a él realmente le gustaba. Tiene influencias de los grandes maestros clásicos, de Velázquez, de Rubens, de Durero, de Goya. Por ejemplo, tenemos aquí dos obras. A Miña casa, que es la obra de la izquierda, que es una obra muy renacentista, con una luz que emana del centro. Es una obra también que recuerda mucho por esa luz central a las Meninas de Velázquez, por ejemplo. Y después tenemos aquí otra obra que es El idiota, que nos recuerda muchísimo a Goya. Es una influencia, pues eso, de Goya, no solo en el tratamiento de la figura humana, sino también que muchos fondos tienen precisamente esa influencia de Goya. Después tiene las influencias de las grandes vanguardias histórico-artísticas. Las vanguardias artísticas del siglo XX se dividen en dos. La primera vanguardia, con capital en París, que surge a partir de 1912, y después tendríamos una segunda vanguardia, que es a partir de 1945. Estas segundas vanguardias se empiezan a dar en Estados Unidos, con su capital en Nueva York. A raíz de todos los conflictos bélicos de la Segunda Guerra Mundial a mediados del siglo XX, pues justamente comienzan estas segundas vanguardias. ¿Y qué buscan realmente las vanguardias, este arte contemporáneo del siglo XX? Pues por un lado busca romper con el academicismo, con todo lo que se estaba dando hasta el momento. Surge la fotografía a finales del siglo XIX, entonces no necesitamos muchas veces hacer algo realista y figurativo, sino que el arte busca expresar otro tipo de realidades y de emociones. También busca capturar la belleza de otra manera. Estamos muy acostumbrados igual a ver esas bellezas clásicas, pero las bellezas del arte contemporáneo de las vanguardias son diferentes. Y Quesada también gustaba mucho de la belleza y refleja la belleza femenina en muchas de sus obras. Luego, estas obras de vanguardia son obras muy subjetivas, muestran las emociones. Y después, por otro lado, también son obras de compromiso social, en gran medida. Gracias a la fotografía, como les comentaba antes, ya no necesitamos esa obra realista que cumple su función la fotografía. Entonces, el arte contemporáneo empieza a beber de otras fuentes y a expresar otras cosas. En cuanto a las primeras vanguardias, ya les comenté un poco que empezaron a darse en París en 1912. Lo que yo pretendo aquí, hablando de las vanguardias, pues es hacer un pequeño recorrido evolutivo de las vanguardias, no evolutivo de la obra de Xaime, porque si vemos la obra de Xaime evolutiva desde que empezó a pintar hasta que falleció, se entremezclan un montón de estilos. Entonces, para comprender mejor lo que es el arte que fue él haciendo y en qué influencias tuvo, pues tenemos la necesidad un poco de tratar estas vanguardias de un modo evolutivo. También comentarles que este tipo de obra, la obra de Xaime, si miramos solo ella, sin las influencias,
Es una obra muy didáctica que sirve para hacer pues, un montón de proyectos con niños explicándole lo que es el arte contemporáneo a través de un artista nuestro, de un artista local. Lo van a ver muy bien. Por ejemplo, la primera vanguardia de las primeras vanguardias que voy a citar es el fauvismo. El fauvismo pues bebe un poquito de esos antecedentes que era el impresionismo, el simbolismo, pero dándole un toque mucho más primitivo. Como muchos sabrán, los que saben francés, fauvismo viene de fauve, de fiera, y es lo que intenta mostrar ese tipo de arte, más agresividad, ya se pierde la línea, lo que importa es el color en este tipo de obras, y los artistas más representativos del fauvismo pues serían Matisse o André Derain. Precisamente Derain es quien influencia la obra de Quesada. Lo pueden comprobar muy bien el contraste de una obra de Derain como Quesada bebe de ese tipo de obra y experimenta. Muestra unos colores muy fuertes, muy fieros. Vemos como esos azules y esos ocres son sumamente intensos. Después hacer también un apunte sobre Chagall. Chagall sí sigue con esos colores intensos, pero ya muestra otro tipo de dulzura. Durante una época de la vida de Xaime Quesada, en los años 60 más o menos, pues también sintió esa fascinación por lo que hacía Chagall, por la propia obra de Chagall, y podemos ver la notable influencia entre las dos obras. Si alguien quiere intervenir en algún momento, quiere que me detenga más en alguna de las obras, pues no tengo ningún tipo de problema. Después, en cuanto al cubismo, pues todos sabemos que es una fragmentación de piezas de la realidad, como quien dice, para construir otras nuevas realidades. Se da un cubismo analítico y un cubismo sintético. En el cubismo analítico, pues predominan esos colores ocres, esos colores grises. Y el gran padre del cubismo, junto a otros artistas como Break o Juan Gris, pues fue Pablo Picasso. Vemos su conocida obra del Guernica, arriba de todo, obra del año 37, justamente el año en el que nació Xaime, y después vemos abajo un par de obras que tienen este tipo de influencia. Pues esta obra se llama El dictador. Es una obra de juventud, de Quesada, es una obra que predominan esos colores ocres y esos colores grises, también unas tonalidades muy propias del franquismo. El dictador, todos nos imaginamos a qué hace alusión al propio dictador, a Franco, y en el centro de la obra pues podemos ver una paloma de esa libertad y esa democracia que tanto ansiaba Quesada para su pueblo. Después, abajo, vemos a un niño con los brazos alzados, y esos brazos alzados, ¿por qué? También reclamando lo mismo que la paloma, esa libertad de su pueblo. Y después vemos un mártir, justamente entre el niño y la paloma, un mártir en homenaje a todos esos cuerpos fallecidos durante la guerra civil y después su consecuente dictadura. Y esta otra obra que tenemos aquí tiene también influencia del cubismo, muchísima más que la anterior. Predominan esos colores grises y ocres, aunque ya se van metiendo pequeñas tonalidades como los ocres o los azules. Y aquí tiene también una gran influencia de Picasso. Vemos el toro, un toro muy recurrente en la obra de Picasso. Vemos también el grito muy propio de la obra de Picasso. También veíamos eso en el Guernica, ese gran grito. Y después un cuerpo fragmentado, un cuerpo descuartizado, también muy propio de la guerra. Es un cuadro de denuncia realmente. Y bueno, ven en este tipo de cubismo pues esa influencia que tiene Picasso y otros cubistas en la obra de Xaime. Pero Picasso no simplemente influenció en Xaime en cuanto al cubismo, sino que influenció en muchas otras cosas. Por ejemplo, las obras que tenemos arriba son obras de Picasso y las obras que tenemos abajo son obras de Xaime Quesada. Creo que a simple vista hasta casi parecerían del mismo autor. La etapa azul de Picasso pues es una etapa donde muestra a la gente atormentada, tiene una gran admiración por el Greco, que se puede percibir muy bien, y también por esa angustia que tenía muchas veces. Esa época azul pues le llevó a una época rosa donde era un dramatismo pero ya un poquito más lírico, y la temática principal pues eran arlequines, eran payasos, era mucho eso, el mundo circense, realmente el mundo circense como alegoría al mundo real, un poco.
Pues bien, Quesada, precisamente por esa admiración que siente por Picasso, también investiga en ese tipo de temáticas y también nos retrata también este tipo de personajes. Pero les tengo que comentar algo, lo que les decía antes. Quesada, como ven, ahí en el centro, tiene su nombre, tiene 2 S. ¿Esto a qué se debe? Cuando el malagueño Picasso cumplió 80 años, un grupo de artistas españoles hicieron un álbum de dibujos. Y justamente unos asturianos, amigos de su esposa, le fueron llevar este álbum a Picasso, al malagueño, que no estaba aquí, que estaba fuera. Quesada intentó muchas veces contactar con él, fue a Francia, pero le fue imposible. En cambio, estos artistas, debido al obsequio que le llevaban, sí consiguieron contactar con Picasso. Y Picasso fue mirando los dibujos. Y cuando llegó al de Xaime, llamó a la gente y le dijo: venid y ved, por fin tengo un auténtico discípulo en España. Con lo cual eso fue un gran orgullo para Quesada. Y fue el motivo por el cual duplicó la S de su apellido. Después, retomándonos un poquito al cubismo, en la década de los 90, Quesada hace un cubismo muy propio, hace un postcubismo. Realmente lo que él hace es una fragmentación de luz. Aquí lo que importan son los colores primarios luz, no los colores primarios materia, que estamos todos acostumbrados igual a saber. Son los colores primarios luz, como si viéramos la obra a través de un caleidoscopio, pues él fragmenta esa obra de ese modo. Es llevar mucho más allá el cubismo. Estas obras que ven aquí son obras de una gran serie que tiene él, que es Mi Música. Y si ven en la obra de allí, en la obra Mi Música 2, la que tenemos a este lado, pues muestra claros elementos de la obra de Quesada. Vemos el niño tocando el violín, que también lo veíamos cuando vimos el cuadro de Miña Casa, cuando les hablaba de las influencias de los grandes maestros, esa obra que tenía esa luz renacentista. Esa es una alusión a él mismo. Y después también tenemos ese piano como homenaje a su madre que era pianista. Estos elementos pues se ven varias veces en la obra de Quesada. Después introducir aquí a Modigliani. Modigliani porque va un poquito, tiene así algunos tintes cubistas sin acabar de romper todo. Pues de Modigliani Quesada también tiene influencia. Esa expresión tan pura, esa expresión de los rostros que podemos apreciar muy claramente de la obra de Modigliani a la obra de Quesada. Después continuaré con otras de las vanguardias artísticas, de estas primeras vanguardias, el expresionismo. En términos generales, el expresionismo nos recuerda igual a Van Gogh, a Gauguin, a Munch. Fueron esos primeros impresionistas, como quien dice, expresionistas, como quien dice, o por algunos conocidos como posimpresionistas. Pero aquí lo que influencia a Quesada son como unos segundos expresionistas, grupos como El Puente o El Jinete Azul, que son unos grupos alemanes, y son los que influencian. Vemos obra de estos artistas a nuestra izquierda y después la obra de Quesada a nuestra derecha. Es una obra pues ya con unos tintes como eso, importa la pintura, ya no tanto la línea, son unos colores también muy potentes. Ya no es una obra ingenua, como quien dice a veces. Muestran, por ejemplo, la belleza femenina con erotismo. Pueden ver realmente cómo los artistas del expresionismo alemán muestran a una mujer y Quesada lo hace del mismo modo, una mujer muy erótica, sin ningún tipo de pudor. Es otro modo de concebir la belleza. Y después el futurismo es otra de estas primeras vanguardias. El futurismo se dio en Italia de la mano de artistas como Marinetti o Boccioni. Y el futurismo pues es un arte muy dinámico, es un arte de la nueva ciudad, del movimiento, del dinamismo. En este momento se da mucha importancia al surgimiento de las máquinas, a los automóviles. Entonces es lo que intentan reflejar estos futuristas. Todo ese movimiento, ese ruido de las grandes ciudades en sus obras. Y como ven, pues una obra de Quesada influenciada por este futurismo. Pero Quesada a su vez hace un antifuturismo. ¿En qué consiste este antifuturismo? Realmente Quesada no retrata máquinas, no retrata coches, no retrata ese movimiento.
Lo que él retrata son a personas oprimidas. El futurismo es un arte, es una vanguardia abierta. El antifuturismo de Quesada es cerrado en espacios, comprimida, porque realmente es lo que está denunciando. Él tiene una gran obra de compromiso social y buena parte la muestra así, con este antifuturismo. Una persona pues atormentada muchas veces. Después también tiene influencias de Duchamp. Duchamp es uno de los grandes padres dadaístas. El dadaísmo pues, fue un arte que realmente no significa nada, es lo que dicen los niños cuando comienzan a hablar. Y es un arte pues, de ready-made, del objeto encontrado, que le dan un nuevo significado. Pues uno de los artistas más importantes del dadaísmo es Duchamp. Pero Duchamp, además de hacer estos objetos encontrados y darles nuevos significados, también bebe pues, de fuentes como el futurismo, el cubismo o incluso el expresionismo. Entonces, crea este tipo de obras tan dinámicas como de repetición de movimiento. Y Quesada también tiene justamente esa influencia en algunas de sus obras. Después el surrealismo. El surrealismo es una vanguardia, un estilo que realmente acoge muchos otros estilos. Conocemos a Salvador Dalí, otros artistas, Magritte, Chirico, Ernst, Breton, el mismo Miró, y que cada uno hace como un estilo diferente, pero realmente es surrealismo todos. El surrealismo pues, se preocupa mucho del subconsciente, se preocupa mucho del erotismo, del mundo de las alucinaciones, del mundo de los sueños, pues es un poco lo que Quesada también va a querer mostrar en su obra. Concretamente, lo que hace Quesada, más que surrealismo, aunque bebe de él, lo encasillamos como figurativismo onírico, ese onírico, esa ensoñación que nos lleva. Y tiene influencia de varios artistas, por ejemplo, de Dalí, tiene influencia, que lo vemos muy claro, de una obra a la otra en La Menina, en el tratamiento ese que hace de La Menina de Velázquez, al igual que Dalí, en el tratamiento que hace de los cielos, de unos cielos en cuadrícula que también hace Dalí, y también el modo de tratar la perspectiva que también Giorgio de Chirico tiene ese modo de tratarlo, y vemos esa influencia en la obra de Quesada. Y continuando con este figurativismo onírico,